Vamos a comenzar y seguir con la serie Varón de Dolores, experimentado en quebranto. Tema 4 se titula Dios cambia mi dolor en gozo. ¿Dios qué hace? Cambia mi dolor, mi sufrimiento en alegría. Quiero que este salmo que todos conocemos esté hablándonos a través de toda la predicación, con esa voz suave que el Señor tiene para con nosotros. En lo más íntimo de nosotros, el Señor siempre nos habla con esa voz suave y amable. Y vamos al Salmo 30, del versículo 10, en la Reina Valera actualizada la voy a leer. Salmos 30, 10 al 12. Y dice así la palabra de Dios: escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Has convertido mi lamento en danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Vamos a comenzar con un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo ven? Él merece todos los aplausos de nosotros. Gloria a Dios. Una pregunta que alguna vez seguramente nos hemos hecho nosotros mismos y que quizás todavía en algunos de los hermanos o presentes aquí o alguien que escuche la predicación todavía esté como pendiente. Y esa pregunta es un tema básico y central de esta serie, que es el por qué sufrimos. ¿Nunca se lo preguntó? Yo creo que sí, más que alguna vez. ¿Cuál es la causa de tantos dolores y males en esta vida? Sin duda, nosotros cuando hacemos ese tipo de preguntas debemos de llevarlas al único que tiene todas las respuestas. Y ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. La Biblia, su palabra, no queda callada respecto a esta pregunta. La Biblia, mis hermanos, es una historia en donde el Señor nuestro Dios nos relata primeramente cómo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que había hecho, dice en Génesis 1, ¿qué dice? Todo lo que había hecho lo vio y dijo, era muy bueno. Y después Él nos relata de cómo salieron mal las cosas. Fíjense que no dije cómo le salieron mal las cosas. ¿Se da cuenta? Veremos hoy cómo Él permitió que apareciera ese mal. No es que Él lo creó, hoy lo vemos. Y también la Biblia es una historia donde el Señor nos cuenta cómo Él está obrando para corregirlas, todas estas cosas. Él está en acción permanente, no lo dude. La Biblia también, mis hermanos, para una fácil comprensión en nuestras mentes limitadas, puede ser pensada como una obra de teatro, ¿no? Con 4 actos. El primer acto, la creación. Segundo acto, la caída. Tercer acto, la redención o salvación. Y el cuarto acto y final, la restauración. Ese es el relato bíblico que Dios nos está revelando a través de su palabra. El dolor, el sufrimiento, hace su aparición en esta historia que vimos y discernimos en la entrada del mal en el segundo acto. ¿Cuál era el segundo acto? La caída, dijimos, ¿no? Recordemos, la creación de Dios quedó terminada en el primer acto, dijimos, ¿no? Ahí quedó completamente terminada y fue una creación que Dios vio y dijo es sumamente buena, es sumamente de bendición. La Biblia enseña que el mal entró en la creación, esta creación perfecta y de bendición de Dios, a través de la rebelión, de la desobediencia de algunas de las criaturas que Dios creó. Primero, los ángeles y luego los seres humanos.
los dos únicos seres vivientes creados que Dios nos dio la capacidad de decidir por nuestra propia cuenta. Tener libre albedrío, se le dice, ¿no? Primero, mis hermanos, en esta rebelión que se inició en los cielos de los ángeles, un tercio de los ángeles, nos dice la palabra de Dios, que se rebeló a la soberanía de Dios. Su líder, llamado Lucifer, quiso ser como Dios, nos dice la palabra. ¿Cómo quiso ser Lucifer? Como Dios. Si vamos a Isaías 14:14, en la Reina Valera, dice así la palabra en referencia a Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Así estaba pensando, ¿quién? Lucifer, Satanás. El anhelo de Satanás de ascender por encima de las alturas de las nubes significa que quería usurpar el trono de Dios, la gloria de Dios. El deseo de Satanás de hacerse como el Altísimo hace uso de un nombre de Dios, que es el Elión con Y, que literalmente significa el poseedor del cielo y la tierra. Recién lo veníamos cantando en la alabanza. ¿Quién es el dueño de todo? De todos los que vemos en toda la creación, visible e invisible. Dios, ¿verdad? Y él, Satanás, en su rebelión quiso parecerse a Dios, hacerse semejante al Altísimo. O sea, quiso tener la posesión, el dominio sobre las cosas creadas. Pero solo el Creador es el verdadero dueño absoluto y exclusivo de todas las cosas creadas, porque Él es el autor de todo eso creado. Todo ha sido creado por Él y para Él, nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Por Él y para Él, o sea, para su gloria. Y el dueño verdadero, pues entonces, echó al que se rebeló, al impostor, a Lucifer, a Satanás. Después de ser expulsado de los cielos, fíjense, Satanás no se quedó tranquilo, para que vean que las obras de las tinieblas no se quedan de brazos cruzados. No están así, ay, a ver si alguno me cae. No, ellos son moviditos. Quieren matar, destruir vidas, almas en la eternidad. Y entonces este Satanás que fue expulsado del tercer cielo vino a la tierra y ¿qué trajo con él? Sus ideas rebeldes. Y esas ideas rebeldes las sembró en la única criatura que también tenía la posibilidad de decirle no a Dios, o sí. Y las sembró a los hombres, los otros seres vivos creados con libre albedrío. En Génesis 3:4, en la Reina Valera actualizada, dice en la conversación que tuvo la serpiente que simboliza al diablo y a la mujer, Génesis 3:4 dice, la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, o sea, del fruto del conocimiento del bien y del mal, los ojos se les serán abiertos y serán como Dios. Ahí está la idea que desde el principio él tenía en Isaías 14:14. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? La gente dice, ay, las ideas no nos afectan. Las ideas no son importantes. ¿Cómo que no? Y yo me paso todo el día viendo libros o ¿cómo se llama? De autoría del mundo, de filosofías de hombres. Me paso todo el día escuchando música del mundo en donde profesan, pues ya saben, muchas cosas que ni puedo mencionar allá. Ahorita la música del mundo no es como la de antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Antes de Perdido, no sé, un José José, yo qué sé, que diga, pues decían cosas normales, de hoy la dama y que no sé qué. Yo, bueno, o sea, los hijos podían estar ahí escuchando. Y ahora ya nada de eso, nada.
Para que, nomás lo comento, para que los jóvenes sepan que esto no es lo normal. O sea, no es lo normal. Pero por eso justamente el diablo sabe cómo sembrar sus ideas a los hombres. Fíjense, desde el principio él lo hizo de esa manera. Y desde ahora hasta ahora, él sigue sembrando sus ideas a los hombres. ¿A través de qué piensan? Pues de las cosas, las canciones del mundo, las filosofías del mundo, etcétera, etcétera. El diablo siempre anda con sus medias verdades, que ya dijimos que una media verdad es una mentira completa. Ellos, Adán y Eva, ya conocían el bien, porque él dijo, serán como Dios conociendo el bien y el mal. Pero Adán y Eva, ellos ya conocían el bien, conocían a Dios, conocían todo lo bueno que Él representa y que Él creó para bendecirlos a ellos. Les dio vida, los hizo hechos a su imagen y semejanza, no los hizo como animales por instinto o como una planta, les dio libre capacidad de decidir, les dio un trabajo para administrar, dominar la tierra, toda la creación. Les dio un matrimonio. Es malo que el hombre esté solo, dijo, le creó una pareja para amar y multiplicarse, multiplicar en su heredad la bendición del Señor. Ese era el plan original. Claro, la familia ahora está tan destruida que cuando uno habla de familia, ay, Dios la creó, hoy Dios no quiso maldecir, decimos, ¿verdad? Porque está tan mal la familia. Pero en verdad Dios la creó para bendecir, para que la bendición se vaya de generación en generación multiplicándose. Pero el hombre en su maldad destruyó el buen plan, las buenas intenciones de Dios. Adán y Eva conocían todo esto bueno. Es más, vivían en la abundancia en todo el sentido amplio de la palabra. ¿Sí o no? Estaban en el huerto del Edén. No había ninguna escasez de ningún tipo. Por lo que si no había ninguna escasez de ningún tipo, ¿qué pasaba? No había ninguna necesidad insatisfecha. Todo estaba satisfecho. Imagínense vivir en esa sobreabundancia. Esa es la creación original para bendición que creó el Señor. Ellos, Adán y Eva, ya conocían el bien. Entonces, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué les faltaba conocer a Adán y Eva entonces? El mal. ¿Se dan cuenta cómo el diablo tergiversa las palabras y nos hace desear la maldición? Por eso dice que no nos fiemos en nuestros propios argumentos, la palabra. Fíate solamente del Señor. Pero ellos no lo hicieron así y desobedecieron, se rebelaron contra Dios, siguieron lo que el diablo les susurró al oído y tuvieron que conocer el mal. Al desobedecer a Dios, les fueron abiertos los ojos para conocer ese mal que no conocían. Y ya no tenían esa inocencia del principio, sino que ya conocieron el mal. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 7. Y el mal ese se alojó en lo más profundo del ser humano. ¿En dónde creen que ustedes? En el corazón. Por eso el Señor que nos creó supo y dijo, el corazón de ustedes es malo y engañoso. Esto es el segundo acto de la obra, dijimos, ¿no? Que Dios nos relata a través de su Biblia. ¿Cuál es? La caída. La caída de una creación perfecta, muy buena, hecha para bendición. Entonces, si seguimos la historia y el relato bíblico, esto es muy importante porque a ustedes, alguien que no cree, de sus amados familiares o amigos, les va a preguntar de esto. Y es importante tener esto bien estructurado en la mente, que es nomás saber tener la Biblia aquí bien estructurada en nuestra mente. Entonces, por este pecado original, vieron que se le llama pecado original porque fue el primer pecado que generó la rebelión y la caída.
de Adán y Eva esa rebeldía de no hacerle caso a Dios y en cambio querer ser como Dios. Fueron ellos también expulsados del huerto del Edén. Y digo también porque al igual que Satanás fue expulsado del tercer cielo, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Se dan cuenta que siempre la rebeldía, la desobediencia al Señor lleva a maldición? Pero nos damos cuenta bien claro que el Señor no quería ese mal. El problema no era tanto el haber sido expulsado, no era lo más importante, no era tanto la disciplina que se les aplicó. El problema principal era el haber tomado la decisión incorrecta, rebelándonos contra el mandato de Dios. Los rebeldes salieron de sus respectivos lugares de confort, vamos a llamarlo así. Había un lugar de confort, el tercer cielo para Lucifer y sus ángeles rebeldes caídos, y para Adán y Eva era el jardín, el huerto del Edén. Tuvieron que ser sacados de ese lugar de confort, de abundancia, en donde no hay escasez y no hay necesidades insatisfechas, dijimos. ¿Para qué? Para ser tratados, molidos, para humillación y bendición. Por las malas no funcionó, pero por las buenas no funcionó. Entonces, entre comillas, por las malas tiene que funcionar. El mal y su consecuencia, el dolor y el sufrimiento, la consecuencia de ese pecado, de ese mal generado, es el dolor y el sufrimiento. Ellos ya entraron en escena. El mal o el pecado siempre produce maldición, siempre. Por eso el Señor que dice, no hagan lo malo, hagan lo bueno. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Ese dolor y el sufrimiento son maldición o la consecuencia del pecado, siendo el sufrimiento final la muerte espiritual o segunda muerte. Eso es lo que el Señor más que todo quiere evitar. Como lo vimos en la historia de los primeros seres humanos, luego de pecar, ellos fueron malditos. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis 3, llamó a la serpiente, llamó a la mujer y al hombre y a todos. ¿Qué les dijo? Por haber pecado, por haber rebelado contra mí, empezó la lista, van a sufrir. Iban a sufrir, la mujer iba a sufrir teniendo partos, iba a estar ahí en pelea y dirección con su marido, etc. Había sufrimientos que se les aplicaba. Pero como Dios es un Dios bueno y justo, no deja ese mal para siempre. Esas son las buenas noticias. Él juzga el pecado. A veces los juzga en esta época, pero hay un juicio final en donde Él juzgará todas las cosas. Ese es el cuarto acto de la obra que dijimos. El cuarto acto, la restauración. Y esa es la esperanza nuestra. Pero nos faltó un acto entre medio. Entre la caída y la restauración, ¿qué faltó? El tercer acto, ¿verdad? El tercer acto de la obra de Dios, que es la redención. En ese estamos. La redención o salvación de los que estamos perdidos, lejos de la gloria de Dios y camino a muerte eterna a causa del pecado. Es para no caer en el justo juicio de Dios, terminar con mis pecados y no ser condenados merecidamente a esa muerte eterna. Esa redención fue obra de Dios. Ahora, mis hermanos, hay un camino de regreso al estado original del principio. Ahora podemos obtener esa entrada a la tierra prometida y ser poseedores de esa tierra por su gracia infinita a través de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era él? El león, el Señor, ¿verdad? Pero Él, hacernos hijos, Él nos hereda la tierra. La tierra prometida está hecho como heredad para sus hijos.
Yo no sé si a algunos les cayó el 20, pero estamos hablando de que el universo creado somos herederos junto a Cristo. Algunos dicen, ay, pues sí que yo ahorita ando bien mal. Esa es la esperanza. Por eso andamos por fe. En esta redención que es el Evangelio, ¿no? Las obras de Jesús en esta tierra como hombre, vemos cómo Él sufrió todo el dolor que causó todo el mal de la humanidad. Dijimos que el pecado, el mal, causa ¿qué cosa? Maldición. Siempre. Cristo tuvo que hacerse maldición Él por nosotros para terminar con el dominio, el señorío del pecado en nuestras vidas. Gálatas, vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13, en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Gálatas 3, 13 y 14. Así dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Y cuál es esta maldición de la ley? ¿Acaso Dios hizo la ley para maldecirnos? Claro que no. Vamos a desglosarlo esto para que entenderlo, porque es importante. ¿Cuál es esta maldición de la ley que se refiere el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3? Significa, a tono popular, el que las hace, ¿las qué? Las paga. Es así de sencillo. Eso significa, a términos así muy generales. Hay una ley moral, una ley espiritual de Dios. Él, como poseedor de todo lo creado, dueño de todo, Él las pone. Si transgredemos, si no cumplimos esa ley, pagamos las consecuencias. Ya dijimos que las leyes naturales que estamos inmersos en este mundo, son sombra y figura de estas leyes espirituales o morales. Porque siempre funcionan, siempre. Siempre, yo les digo este ejemplo, siempre yo, si me tiro, me voy a caer. No voy a caerme para arriba, me voy a caer para abajo. O sea, son leyes naturales que siempre funcionan. Son leyes de Dios también, que las hizo para que entendamos sus leyes espirituales, porque esas leyes espirituales también siempre funcionan. Siempre el que las transgrede, las paga. Veamos algunos ejemplos. ¿Quién conoce los 10 mandamientos? ¿Verdad que algunos, si les pregunto ahora, ya se pusieron nerviosos, ¿verdad? Los 10 así de corridito, se les complica a algunos, ¿no? Pero es importante tener esas tipos de leyes espirituales bien en nuestro corazón. No tanto como conocimiento, sino por qué están ahí. Por ejemplo, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos a mí. Nomás Dios nos quería hacer tropezar. No. Él sabe que nosotros tenemos becerros de oro en nuestros corazones y idolatrizamos y amamos esos becerros de oro más que al Dios viviente. Él lo sabe. Por eso Él dice: no tengas dioses ajenos de mí. No los tengas. O el cuarto mandamiento, cuando dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. A algunos se les hace esta ley un poco anticuada, ¿verdad que sí? Ay, no, esto era para el Sabbat, para el día de los judíos, ahí los hebreos en el Antiguo Testamento. Pero esta ley está vigente, son los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento significa, la esencia de ese mandamiento es que no descuidemos el servicio a Dios. El más básico, como el congregarnos. No apartar tiempo de calidad para nuestro Señor.
Eso transgrede esta ley del cuarto mandamiento. Y el quinto, ni que se diga, ¿verdad? ¿Cuál es el quinto? Ese los papás todos los conocemos. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Pero ahora la nueva cultura de este mundo es honra a tu hijo, ¿verdad? Y los hijos son reyes. Honrar, mis hermanos, no es lo mismo que obedecer. Honrar no es lo mismo. Obedecer significa que hay un mandato previo y yo lo leo y sigo la instrucción, ¿sí o no? En cambio, honrar no es necesario la instrucción. Yo quiero hacerle bien a esa persona. Yo quiero agradar a esa persona. Yo quiero ayudar a esa persona porque la amo. De eso se trata honrar a los padres. Por eso, ahí en el mandamiento quinto no pone condicionantes. Si tu padre o madre te trata bien, hónralos. ¿Verdad que no dice así? Si tu padre no te abandonó de niño, hónralos. No dice así. Si es buena gente o no, hónralos o no, dependiendo si es buena o mala gente. ¿Verdad que no dice así? Por eso habla de ese término honrar. Yo sé que algunos de los corazones de los hijos, porque somos hijos antes de ser padres todos, ¿verdad? Somos redarguidos. Por eso están los 10 mandamientos. Son leyes espirituales que funcionan en el ámbito espiritual. Ni que se diga del 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciar nada del prójimo. ¿Cuál es la cultura de ahora? Nomás ver ahí en las redes sociales y estar codiciando. Ay, el carro que tiene él, la casa que tiene, los viajes que se avienta él, la mujer que tiene el otro. Nomás andan así el mundo. Transgrediendo el 10º mandamiento constantemente. ¿Qué pasa con transgredir el 10º mandamiento? No pasa nada. No, volvemos a lo mismo. Siempre tiene consecuencias. Siempre hay que pagar el precio por transgredir. Pero andamos en esta vida fácilmente envidiando, fácilmente codiciando al ajeno. Cuando el mandato de Dios para bendición nuestra es no lo hagas. ¿Por qué? Te va a llevar a tropezar, te va a llevar a maldición. Entonces, la maldición de la ley que habla Pablo en Gálatas 3, ¿a qué se refiere? Al que las hace, las paga. El que transgrede, sufre las consecuencias. Y el problema para nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el problema entonces de esto para nosotros? Que todos somos, ¿qué? Pecadores. Todos pecamos. Romanos 3:23. Estamos todos en grandes aprietos, como quien dice, ¿no? Porque todos somos pecadores. O alguien hay uno perfecto ahí, con aureola ya y hasta alitas ahí. A ver, pasa enfrente. Pues no, la Biblia lo dice bien claro. Como todos somos pecadores, tenemos que pagar las consecuencias del pecado. Como el que las hace, las paga. La consecuencia de nuestro pecado, ¿cuál es? Romanos 6:23, la muerte. Pero esa muerte trasciende la muerte física, mis hermanos. Habla de una muerte eternal que no tiene fin. Y eso es lo más triste de todo esto. Pero Cristo, fíjense, el tercer acto que dijimos que era la redención. Pero Cristo, el Hijo de Dios, tomó todos nuestros pecados y Él mismo se hizo maldición, como lo leímos. Recibió toda la consecuencia de los pecados del mundo. Eso Él lo transformó a Él en el varón de dolores y experimentados en quebrantos. Porque Él tuvo que ser quebrantado, Él tuvo que ser, ¿qué? Dolido. Para pagar por todo el mal, todo el pecado hecho por la humanidad. Él sufrió por nuestros pecados, dice la palabra. El justo por los injustos. 1 Pedro 3:8, Reina Valera, dice, porque también Cristo, 1 Pedro 3:8, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Tiene un trasfondo espiritual.
Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vayamos ahí a Colosenses capítulo 2, 13. Se lo voy a leer en la traducción viviente. Sígame aquí en la pantalla, me voy rápido. Dice así, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Amén. A mí me gusta esta mucho, porque algunos lo sabemos de memoria, en la Reina Valera, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la redención que Dios nos prometió y ya realizó. Y si eres hermano en Cristo, pues ya esa obra ya fue culminada, la obra de salvación en nuestra alma y nuestro espíritu. El acta de los decretos que era contra de nosotros nos señalaba de culpables, hacedores de maldad, que nos era, como dice, contraria, porque el dedo de la justicia nos decía culpables. Y Cristo tomó todo ese dolor que causaba el pecado y lo quitó del medio clavándolo en la cruz. El Señor puso así fin de una vez y por todas al problema mayor de la humanidad. ¿Cuál es el problema mayor de la humanidad? El pecado. Es la enfermedad espiritual, que es un cáncer terminal, pero el peor de los cánceres. ¿Sabe por qué? Porque dura para la eternidad ese. No tiene fin. El Señor mismo, mis hermanos, puso fin a esto. Él mismo fue el remedio a la enfermedad que más vidas destruyó y sigue destruyendo ahora todavía en la humanidad. Pero ¿es la culpa del remedio cuando el paciente que no cree en las propiedades curativas del medicamento y no lo toma y luego se muere? ¿Es la culpa del remedio que no fue tomado? Es la culpa del doctor que diagnostica la enfermedad, receta la medicina para la curación del enfermo, pero este no hace caso porque no confía en el doctor. Entonces, ¿es la culpa del doctor? Claro que no. De ninguna manera, como dice en la Biblia, ¿verdad? El mismo Jesús profetizó que le dirían a él el antiguo refrán: médico, cúrate a ti mismo. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así le dijeron en la cruz, burlándose del Señor. Se burlaban de él, clavado en el madero. El médico esta vez debía de morir en esa cruz, sufrir la enfermedad del pecado, la muerte. Porque alguien perfecto, el Cordero de Dios, debía de pagar por el pecado del mundo. Y así será el remedio eficaz del mal que ha venido matando y destruyendo vidas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este pecado, la enfermedad terminal. Y todavía, mis hermanos, todavía nosotros que sabemos esto, todavía hay quienes culpan a Dios de la maldad de este mundo. Pero ustedes tienen que saber hablar de este evangelio. Y esto es parte del evangelio, mis hermanos. Es parte, como dice Pedro, del saber defender las obras de Jesucristo. Todavía hay quienes culpan a Dios de la maldad del mundo. Hágame usted el favor. Todavía piensan algunos que Dios hasta creó el mal. No, Dios es el que planeó, ejecutó la solución al mal. Y lo hizo Él mismo y lo reveló a través de su palabra, la Biblia. No, mis amados hermanos, nosotros sí debemos de saber, tener bien claro esto, que el mal o el pecado salió de la desobediencia del hombre. Recordemos, la creación, ¿cómo fue? Perfecta.
La creación fue terminada y en el último versículo del capítulo 1, cuando terminó Dios toda la creación, Él dijo, miró todo y dijo, sumamente bonito, muy bueno. Se palomeó. Pero cuando viene el mal, el pecado, entra en el segundo acto y es por la desobediencia del hombre. Ay, dirá alguno, ¿verdad? Ay, entonces, ¿por qué permitió el Señor que el ser humano desobedeciera si Él sabía las consecuencias trágicas que nos acarrearían? Era necesario para que podamos amar. Era necesario, ¿para qué? Para que podamos amar. El amor solo es posible en la libertad. Si estoy obligado a amar a alguien en particular, ¿eso es verdadero amor? A ver, mujeres solteras, si un hombre los obliga a amarlo, o sea, a la brava, ¿no? A casarse con él por la fuerza. O por las buenas o por las malas te casas conmigo. Y hay alguna hermanita quizás que peina cana que dirá, no, antes era así. Hasta las robaban a las novias. Y todavía sigue eso en las culturas, algunas culturas allá del Medio Oriente y Oriente, ¿no? Pero eso es amor. Te guste o no, terminarás amándome, pero te casas conmigo y se acabó. Ya te compré, le di a mis padres el dote, la dote o el dote, le dicen, ¿verdad? Estas declaraciones, ¿le resultan de alguien que ama o les da escalofríos mínimo ahí? ¿Verdad que no? A las hermanitas que no están casadas, pues sí, obviamente no parten de un ser que ama. Sale de una persona con quizás problemas emocionales y no de una persona amorosa. ¿O qué? ¿Se escucha tentativa la oferta de amor a la brava? ¿Verdad que no? El amor, mis hermanos, se cultiva en un ambiente de libertad. La primera y primordial libertad es necesaria para amar, es la de tener real capacidad de elegir corresponder el amor o no. Yo puedo elegir corresponder el amor a Dios o no. Una persona nos ha declarado el amor en Juan 3:16. Dice, de tal manera te amé que he dado a mi Hijo único para que creas en Él y no te pierdas y tengas vida eterna. Te declaro mi amor. Y nosotros somos capaces de decir, Señor, gracias por tu amor. Me rindo a tu amor. O podemos decirle, no me interesas. Por eso nos creó a su imagen y semejanza con una real capacidad de decisión propia, de no ser robots. Si un robot me declara amor incondicional, a ver, ¿qué piensen? Que digan, bueno, yo estoy casado, pero un soltero le diga, te amo Juanito, le diga una robot, ¿no? Y él, ay, sí, ¿cómo me ama mi robota? ¿Será verdadero ese amor? ¿O es solo una programación en su software? Todavía mis hermanos le reprochan a Dios. ¿Por qué existe el mal? Justamente por esto existe. Para amar y corresponder el amor de Dios es necesario ser libres pensadores, mis hermanos. Pero en esa libertad podemos elegir, como Adán y Eva hicieron y rebelaron y tropezaron, elegir el mal. Es un riesgo que Dios dijo, vale la pena correr ese riesgo porque los amo y quiero que me amen. Vale la pena. Vale la pena ser correspondido por un amor verdadero. Por eso permitió Él que aparezca en la segunda escena la caída por el pecado. Todavía hay gente, mis hermanos, que dice que Dios no movió ni un dedo para evitar tanta maldad que hay en el mundo, tanta violencia que es causa de muchos dolores, sufrimientos en nosotros. ¿Dónde estabas, Dios, cuando me ocurrió tal o cual tragedia? Así le reclaman y se amargan en su soledad. Y ya lo he dicho como aclaración,
Hay muchos salmos en donde el salmista clama y reclama al Señor. Pero acuérdese bien claro, en ese mismo salmo usted va a encontrar la esperanza del salmista. Pero en ti confiaré, dice siempre. Siempre termina de esa manera. O sea, no es pecado reclamar o clamar al Señor. Claro que no. Por si no los salmos, pues, ¿cómo están en la Biblia? Pero bien claro, el mismo salmista, en ese mismo salmo, dicen, pero en el Señor confiaré, en el Señor mi Dios está mi esperanza, etcétera, etcétera. Y la palabra del Señor nos va revelando, mis hermanos. Dios mismo se movió, para los que dicen que no movió ni un dedo, Él se movió de la gloria de su reino celestial, allá en el tercer cielo, donde Él recibía gloria y honra y toda la adoración de millones de ángeles. Era aclamado el León, poseedor del cielo y la tierra, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Él era el Dios todopoderoso y ahí Él disfrutaba de una comunión perfecta y una unidad en los cielos con su Padre celestial. Pero Él se movió de allá y vino a esta tierra como criatura, como hombre, y anduvo moviéndose aquí y allá, caminando, predicando, enseñando, sanando. Y aquí estando en la tierra, el Señor fue movido, mis hermanos. Él era movidito. Ahí está escrito en los evangelios. Él fue muchas veces también movido a misericordia. Una y otra vez el Señor Jesús sanó cuerpos, restauró vidas, resucitó muertos. Era su ministerio. Sí que era movido nuestro Señor. Él trabajaba todo el tiempo, en todo lugar, hasta el cansancio. Y luego, al final de su ministerio terrenal, Él se movió en espasmos de dolor por los golpes y latigazos que lo flagelaron hasta abrir su carne y dejar a la vista músculos y huesos. El Dios que recibía toda la gloria en el reino celestial se humilló así por nosotros. Se movió desde la base del monte de la calavera, que era el monte de Moriah. ¿Recuerdan el monte de Moriah qué pasó? Cuando Dios le pidió a Abraham, dame a tu hijo. ¿Pero en verdad quería a su hijo en sacrificio? ¿Dios a Isaac? Claro que no. Era una sombra una figura de lo que él iba a hacer en ese mismo monte de Moriah, casi 2000 años después. Pero Dios proveyó, Jehová Jireh, y Él dio un carnero, un macho de oveja. Y Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, mas sin embargo Dios lo hizo. Caminó el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, hasta la cima del monte Moriah, de la calavera. Y ahí lo movieron sobre un madero, una cruz, donde lo clavaron como un animal, como el peor de los criminales. Y todavía escuchamos gente que dice, no movió ni un dedo por los sufrimientos de la gente. Dios fue movido a misericordia para salvación de pecadores. Amén. Moviéndose de su trono celestial hasta aquel pesebre, y de ese pesebre a ser un adulto hasta aquella cruz. Sufriendo él mismo todo el dolor y el sufrimiento que causó el pecado de todos los hombres en toda la historia. Romanos 3:22, acompáñame ahí en la Reina Valera actualizada. Romanos 3:22 dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Cuántos creemos en Cristo? Amén. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él, a Cristo,
como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Con el propósito, había un propósito, mis hermanos, de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. En el versículo 26 que acabamos de leer en la palabra de Dios para todos, dice: Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él, Dios, siempre es justo en lo que hace, siempre. Porque pudo haber pasado la copa de sufrimiento de su Hijo amado, ¿sí o no? Él es Dios, para Él todo es posible. Lo pudo haber hecho. Y su Hijo amado pudo haber pasado de esa copa de sufrimiento. Pero Dios hizo justicia a pesar de ello, a pesar de que su corazón sufría. Hizo justicia al mundo por amor al mundo. Y toda su ira por el pecado, su santo juicio, cayó sobre esa cruz, sobre su Hijo amado. Yo recuerdo el pasaje ahí en Mateo 26, cuando Jesús con sus discípulos iban al jardín de Getsemaní. ¿Lo recuerda ese momento bíblico, ese momento histórico? Y Él se apartó a orar, tomando a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y dice que los tomó y Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Imagínense a Jesús así. Y en el versículo 38, en Mateo 26, dice así: entonces Jesús les dice a sus discípulos más allegados: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Aquí vemos la humanidad de este Jesús divino, en que Él también necesitaba la compañía de sus amigos. En el peor momento, el más oscuro de su vida y su ministerio terrenal. En otra traducción dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. ¿Usted se puso a pensar cómo estaba el Señor Jesús en el jardín de Getsemaní? No me interesa, yo creí en la cruz de Cristo y ya estoy salvo y hago lo que quiero. Eso no es el evangelio. Quizás así enseñen en algunas, entre comillas, iglesias. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es mirar el corazón de Dios. Y el corazón de Cristo estaba destrozado. Y el de Dios, su Padre, ¿cómo piensan que estaba? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos sufrir? ¿Cuántos? Ay, me gusta que sufran. ¿Verdad que no? Versículo 39 en Mateo 26 dice: pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa. Wow. ¿Qué haría usted si su hijo le pide? Lo están por ejecutar injustamente. Y usted tiene la capacidad de ayudarle. Y no solo ayudarle, sino de liberarlo de esa ejecución, de librarlo de la muerte. Póngase en el lugar del Padre. Su corazón destrozado junto al Hijo. Pero dice Jesús, fíjense lo que dice Jesús: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el amor de Jesús en la obediencia al Padre. ¿Se fijan? ¿Dónde prospera el amor? En la libertad de decisión. El diablo esclaviza y se enseñorea, pero el Señor libera de cadenas. Y esa es la manera del Señor. En esa libertad propia, nuestro Señor Jesús decidió, por amor al Padre y por amor a nosotros, obedecer la voluntad de Dios. Versículo 40. Él volvió a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Clamando y alabando a Dios y pidiendo. No, están dormidos. Así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Fíjense, yo no es tanto la reprimenda del Señor, sino el Señor estuvo como una hora clamando al Padre. Una hora clamando al Padre, porque aquí es como un resumen, ¿verdad? Una hora clamando al Padre con el corazón destrozado. Así estuvo en su tristeza. En el versículo 42 dice: por segunda vez se apartó y oró: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa,
sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Más abajo en el 44 dijo, dejándolos, otra vez se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Claro que el padre quería ahorrarle el sufrimiento a su hijo. Dios es un Dios de justicia y él sabía que esta era la única manera que nosotros podíamos ser salvos, mis hermanos. Y el Señor no hizo acepción de personas, ni siquiera de su propio Hijo amado. Y permitió el dolor y el quebranto de Jesucristo para redención de una condenación segura y merecida que teníamos nosotros. Seguramente el diablo que estaba ahí viendo pensaba, a su hijo no le va a hacer beber de esa copa de ira. Dios obrará algo espectacular, sobrenatural, para que su hijo no sea sacrificado por el pecado de la humanidad. No puede ser que por simples criaturas va a sacrificar a su hijo Dios, no puede ser. Por Dios, no, el Satanás decía, por Satanás, decía seguro, ¿no? Y cuando él, por maneras, porque él es Dios y todo lo es posible, el diablo eso lo sabía, entonces decía, él va a hacer algo sobrenatural para pasar la copa de sufrimiento de su hijo, va a hacer eso seguro, estoy seguro, no va a permitir eso. Y ahí entonces iba a tocar la puerta, ¿verdad? ¿Se acuerdan como Job? Cuando Job iba a tocar la puerta y quejarse y pensar, y iba a presentar su queja. Y decir, no, Señor, tú estuviste mal, esto no es justicia, sin derramamiento de sangre, porque el que las hace, las paga, y a poco no. Y ahora así porque sí vas a salvar a todos y pasar la copa y no, y así llevarse a todas nuestras almas al infierno. Porque Dios, mis hermanos, no se contradice, Él lo que habla es verdad, y Él es fiel a lo que Él escribe y promete. Y el diablo lo sabe, el que las hace, las paga. El pecado debe ser pagado con muerte. Prácticamente el diablo se estaba frotando las manos quizás, en espera de que Cristo quizás no muera. Ya pasa algo sobrenatural, apelando al amor y a la unidad del Padre y el Hijo. Pero la justicia de Dios cayó sobre el Hijo en aquella cruz, demostrando su fidelidad a su palabra. Y pase lo que pase, Dios cumplió y pasó la cruz y Dios la tomó. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Lo voy a leer en la traducción viviente al 15. 14 dice, Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Quiénes son los gobernantes y las autoridades espirituales? Pues los ángeles caídos, tienen sus jerarquías. ¿Está bien? Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Así está escrito. El diablo se frotaba las manos, pero Dios fue justo y no hizo acepción de personas. Aunque le duela en lo más profundo de su ser, Él lo cumplió por amor a nosotros. Y los destruyó, los desarmó totalmente, dice aquí la palabra en Colosenses 2:15. A todos esos ángeles caídos, a todos los demonios, a Satanás, los desarmó con su victoria en la cruz. Dios no es como los hombres que miente, no se arrepiente y comete errores. Su voluntad es perfecta, sus propósitos son siempre buenos y su amor, mis hermanos, no lo dude, su amor es inagotable, no se gasta y es incondicional. Solo pide que le creamos. ¿Dónde está Dios cuando me ocurrió tal o cual tragedia de mi vida? Yo sé que aquí muchos hermanos presentes y de los que no vinieron también tenemos historias tremendas. Muchos tienen historias tremendas. Realmente yo digo, wow.
Y la pregunta es la que empezamos y dice, ¿dónde está Dios cuando me ocurrió esa tragedia? Estaba en la cruz muriendo por mi pecado y resolviendo de una vez y por todas mi vida en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. Digno eres, Señor. Gracias. Y hoy día, en mi diario, en mi cotidiano, en su cotidiano, ¿dónde está el Señor? Quiero cerrar con esta historia que empecé la semana pasada. ¿Se acuerdan de Elías? A ver, los que tienen buena memoria, vimos esto al final de la última enseñanza. En Primera de Reyes 19. En su momento de más angustia y desesperación, que Jezabel lo quería matar, que nadie lo quería, ¿verdad? Que todos sus compañeros profetas fueron asesinados y estaba se sentía solo. Y él huyó, dice, y se deprimió tanto que le pidió morir al Señor. Y el Señor, ¿dónde estaba? Le muestra un ejemplo. Pasan un fuerte viento poderoso que destroza las montañas y rompe las peñas. Y dice la palabra que el Señor no estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco andaba en ese terremoto, no estaba en esa calamidad. Después del terremoto, dice la palabra, en 1 Reyes 19, estoy leyendo, versículo 12, hubo un fuego, un incendio, pero el Señor no estaba tampoco en el fuego. Pero después del fuego, y aquí lo importante, que quiero que se nos quede como enseñanza hoy. Después del fuego hubo un sonido apacible, suave, delicado. El Señor no está en los problemas, no está en las situaciones difíciles. Él no es parte del problema. Él ya nos demostró que Él fue la solución al problema. A veces después de tanto clamar, como dijimos con los salmistas que clamaban y reclamaban al Señor, es necesario escuchar este sonido que escuchó el profeta Elías, como susurro, como una voz suave y apacible, con una voz delicada en medio del huracán, una voz apacible en medio del terremoto, una voz suave que nos susurra dulcemente en medio del incendio, en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de cualquier cosa mala y problema, tragedia que nos esté pasando, de cualquier circunstancia. Mis hermanos, escuchemos esa voz suave y apacible del Señor que, como al profeta Elías, nos susurra. Y lo comento en presente. Nos está hablando el Señor, aún hoy. Y el Señor le dijo en el versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le está haciendo Elías a Dios? Le está reclamando. Oye, te estoy sirviendo, tengo celo por ti. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y nos están correteando como ratas. Ni ratas, cucarachas. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino, por el desierto a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el control. Dios ya sabía a quién iba a poner de enemigo, o sea, al rey de Siria. Dios ya sabía quién iba a poner al rey en su pueblo. Dios ya sabía a quién iba a usar en sus ministerios. Dios tenía todo planeado. Dios no está ahí, ay, que se me chispoteó, ay, me hizo eso. Imagínense Dios así.
Ay, no, yo pensé que iba a hacer esto, pero hizo otra cosa. Ay, estoy bien estresado. Necesito un psicólogo. ¿Se imagina Dios ahí moviendo palancas, tocando botones y está ahí desesperado diciendo a los ángeles, ven, Miguel, ayúdame aquí ya no me alcanzan los dedos? Dios le mostró al profeta Elías lo que hoy nos está mostrando a nosotros, lo mismo. Él tiene un plan y lo va a ejecutar, pase lo que pase. Pero nos dice, vuelve a tu camino. Tienes un propósito delante del Señor. No eres un animal, no eres una roca, no eres una planta. Eres mi hijo y yo te he amado y lo he demostrado. Yo no estoy en los problemas, yo soy la solución y todo está bajo mi soberanía absoluta. Nada se me escapa, pero es necesario que si ya clamaste hasta el cansancio, ya ahora te calles y escucha mi voz, dice el Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Para todos aquellos, como el salmista en el Salmo 6:6, que decía estar cansado de llorar, toda la noche inundó de lágrimas su cama. Para ese salmista, el Señor dice, yo llevo la cuenta de todas tus angustias y he juntado todas tus lágrimas en un frasco. Salmo 56:8. Tengo todos tus sufrimientos registrados en un libro. Y dice así el Señor, que el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y guiará nuestras vidas a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará todas nuestras lágrimas de nosotros. Dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de los creyentes. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿No vale la pena, mis hermanos, cambiar nuestro lamento en gozo? Señor, gracias te damos, porque tu palabra misma dice que por el gozo puesto delante de ti, sufriste la cruz, menospreciando el oprobio, y te sentaste a la diestra de Dios. Tú nos mostraste este camino de gozo, enfrente de la adversidad, enfrente del sufrimiento, enfrente del dolor, del llanto, mi Dios. Tú lo viviste, tú eres hombre experimentado en dolor y quebrantos. Y en ti hemos confiado, Señor, y vivimos por esa fe. Señor, guíanos en medio de esta angustia, de este dolor, de este sufrimiento, de esta tragedia, porque solo tú eres Dios y estás en control y mando de mi vida. Te la entrego, Señor. Gracias. Tómalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él lo merece. Bendito es el Señor. Gracias, Jesús.